tardes, José Menéndez, secretario de Organización del Sindicato Sutil y NEO por la inmensa y gran maquinaria de la sindical. Bueno, en primer lugar, ratificar y salirle, de informarle a la opinión pública a nivel nacional lo que está aconteciendo en la siderúrgica de Orinova de una manera arbitraria y totalmente distanciada de lo que verdaderamente es el seno de discusión que tenemos los trabajadores y trabajadores en el caso de la siderúrgica de Orinova. Tenemos que denunciar a la opinión pública e informar los acontecimientos con detalles y verdades que muchos factores que hacen vida de la estructura sindical pretenden decirle a los trabajadores y al pueblo en general. Nosotros estamos denunciando por esta vía, queremos que el pueblo en general, repito, el pueblo en general, guayanés y a nivel nacional se entere de la aberración e incumplimiento y el atropello y la traición que viene cometiendo el actual presidente del sindicato, José Luis Hernández, conjuntamente con factores a la derecha, como es José Carigo Rodríguez, y los padres de la criatura, Johnny Luna y Medio Puente, todos los factores chiriperos que hemos denominado, porque hacen vida externa, sino jugando nuevamente al cabo de la anarquía. No solo eso, sino que además de jugar al cabo y a la anarquía, pretendiendo ocultar la verdad a la opinión pública con respecto al tema que nos acontece hoy en día. Nosotros hicimos una discusión sana, un planteamiento concreto en función de qué y para qué, de todo lo que estamos hoy en día viviendo los trabajadores y trabajadoras, por las aberraciones que se han hecho. Entonces queremos denunciar a la opinión pública las actitudes y el método que han utilizado los traidores, entreguistas, los derechos de los trabajadores y desde cuándo los compañeros lo venían haciendo. En el año 2002, Ramón Machuca, José Rodríguez y Johnny Luna impusieron un método de cálculo salarial de los trabajadores y trabajadoras, donde los conceptos salariales entregaron el factor del cálculo con respecto al tema vacacional y el tema del tipo de viaje para calcular el salario con respecto a la hoja de cálculo. Esta traición en este momento fue avalada y permitida, y bajo la anuencia de reconstruir el mismo escenario bajo la secuencia de José Luis Hernández, quien era actual presidente del sindicato. Este compañero, después de haber hecho esta aberración de implementar una hoja de cálculo totalmente distanciada que traicionó a los trabajadores y trabajadoras, además de eso cometió otra imprudencia porque los conceptos divisor, llámese, repito, concepto divisor de la cláusula número 8, como es el caso de las autoridades, lo avalan él en este concepto en 2002 y nuevamente en el 2008 lo refrendan en esta instancia. José Luis Hernández implementó un factor divisor, que aquí está como una minuta que fue firmada por él, de un divisor del factor 28, que eso no está por ningún lado de la Convención Colectiva, cláusula número 8. En la cláusula número 8 dice, tipificándose el desglose completo, que las cláusulas, las utilidades serán canceladas en función de las horas de día de descanso, bien desglosadas con el mes anterior, bien desglosadas y detalladas en esa información. Pero no solo eso, nuevamente Johnny Luna, con todas sus camarillas irresponsables, ratifican y meten unos conceptos que estaban totalmente distanciados de la realidad y no concretaban en hecho lo que nosotros habíamos plasmado en la Convención Colectiva. Esto queremos decirlo, porque hoy en día el país entero tiene una inquietud de falta de información con respecto a la problemática que nos acarrea, lo tenemos hoy en día los trabajadores y trabajadoras de la siderúrgica de Orinova. El día sábado, el presidente aquí, en esta acta, dijo que lo habían engañado, que esta acta en su momento para él era lo mejor que estaba haciendo, sabiendo que estaba haciendo desmejorar la Convención Colectiva. Pero no solo esto, después nuevamente, el día sábado, firma una minuta donde dice textualmente estos elementos que están aquí, propuesta formulada para todos los trabajadores, propuesta general. En concreto, ese tema fue planteado, repetimos de nuevo, y la modalidad, cómo lo estaban haciendo para el pago. Ese elemento que está allí de propuesta, hoy en día, él fue el portón 3 y le dijo a los trabajadores que ya eso era un hecho, una irresponsabilidad de cabo a rabo, inicio a final, y pretendía meter el equipo de alianza sindical con ellos, con sus cuerdas de chiriperos, traidores, desleales, factores políticos externos del país, ajenos al proceso revolucionario, ajenos a la voluntad de patria, pretendieron generar el caos y enfrentar a los trabajadores con esos argumentos. Está más que evidenciado eso que estamos denunciando, queremos decirlo públicamente. Hacemos responsables a los traidores José Luis Hernández, José Carigo Rodríguez, Johnny Luna y todos los factores chiriperos a la derecha, cualquier incidente que pudiese ocasionar el retardo en los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros este día
esta acta, repito, que genera propuestas, ni siquiera tiene la valentía de redactar un acta y tener los basamentos jurídicos de cómo interpretar o analizar esa acta. Dice propuesta, y él se fue, repito, no es importante que en este punto hagamos hincapié, fue al portón a decir que eso había que pagarlo así. Entonces, una vez que el Estado venezolano le da el resultado donde verifica que él entregó la cláusula bajo el argumento de esta nota de acta minuta, automáticamente se desmonta toda su tramoya. Ese elemento, nosotros responsablemente, este equipo, Alianza Sindical, muy orgullosamente, con los compañeros 6 miembros del comité ejecutivo y todos los compañeros que nos acompañan, hemos tenido una asamblea, una reunión en el Teatro Vencedor, donde en esa instancia los trabajadores y trabajadoras hicimos una minuta de acuerdo, reunión de acuerdo en esos elementos, donde aquí, en esta minuta que está aquí, repito, reunión de acuerdos, ahí no hay propuesta, sino de acuerdo del cálculo con respecto al tema del tabulador, relativo al tabulador del 2011, que el presidente del sindicato, José Fernández, vendió a los trabajadores, con el tema de la prima diurna de los trabajadores que rotan el turno y los compañeros ex nómina de conducción, que por cierto, eso hay que decirlo, los compañeros ex nómina de conducción, que estaban allí, que fueron vendidos y traicionados por Johnny Luna y avalados por José Carlos Rodríguez. Además de eso, se plasmó en esta acta garantizando el evento de que el concepto de vacaciones que se estaba calculando durante estos años y el tiempo de viaje en la hoja de cálculo será insertado y será también cancelado. Esos elementos que tenemos en esta minuta, donde también está planteada la reinserción nuevamente, la continuidad del contrato colectivo, que por cierto también repito a la opinión pública nacional y a los medios regionales que esta situación la estamos denunciando por el atropello y la intención de querer sabotear la históricamente mejor contrato que se está discutiendo en el seno de los trabajadores y trabajadoras quirúrgicas, porque ellos saben bien que quedan totalmente desmontados. En esta tramoya que han hecho, esta que está aquí era que la continuidad, una vez que se paga el retroactivo, con el favor de Dios, el día viernes, con los ajustes y la modalidad de pago que se están pidiendo, automáticamente instalaron esa discusión de nuestro contrato colectivo. A la Comisión del Contrato Colectivo se han aprobado 95 cláusulas, faltando por discutir única y exclusivamente que 14 cláusulas. Ese miedo a los compañeros y compañeras que están jugando con esa intención de dividir a los trabajadores y trabajadoras es a lo que yo les estoy miedo, porque discutieron el contrato que han desmontado, quedan todavía conceptos importantes como el caso del factor divisor en la reducción de la jornada, el tema de la meritocracia, el salario, el tema refrendado, el tema socioeconómico, todos esos beneficios son los que están faltando para concretar definitivamente el derecho total en el logro de nuestro contrato colectivo. Eso queremos decirlo porque esto lo estamos acompañando hoy en día con esta recolección de firmas que estamos haciendo los trabajadores, donde vamos a meter una querella y una demanda contra José Luis Hernández, José Carigua Rodríguez, por haber violentado la cláusula número 8 y entregar y haber dañado el patrimonio de los trabajadores. Eso lo queremos decir públicamente en los medios regionales y nacionales para que el país entero se entere que no nos vamos a quedar de brazos cruzados con la peor traición que hemos vivido los trabajadores en ese contexto. Esta recolección de firmas, repito, va acompañada de la firma de los trabajadores y trabajadoras que han sido desmejorados en su totalidad, sin haber sido ellos o nosotros los trabajadores quienes hayamos dado el permiso del aval para que entregara esa cláusula. Hoy en día están jugando nuevamente, hoy están más que al descubierto. Estaban reunidos en Ferrominera con un sector de derecha que, por cierto, vinieron a este país, compañeros de brillantes, el imperio a querer crear el Estado de Guayana, a reunirse con dirigentes sindicales de la zona. Más que eso, está más que al descubierto. Se les quitó la cadena a esos traidores. Esperemos que por lo menos el argumento que utilicen ahora, cuando Dios mediante, gracias a la lucha que hemos dado los trabajadores, en conjunto acompañados, en conjunto con sus compañeros dirigentes sindicales, se paguen oportunamente los acuerdos que acordamos para el día viernes. Esa suma de felicidad se estaría despejando la duda y que están quedando totalmente descubiertos y no tienen otro argumento que decir. Nos imaginamos que el argumento que van a decir ahora es que ellos no saben cómo están calculando el retroactivo sobre el valor. Es muy sencillo. El retroactivo al tabulador, por ejemplo, se estará cancelando el tiempo del 2011 que José Luis Hernández vendió. El retroactivo, la prima diurna, se estará pagando igualmente como lo acordamos en el tema de los compañeros que están en el día, en 4 o 5 partes. Esa va a ser la modalidad, un porcentaje el día viernes y los demás pagos secuencialmente. Esa gran victoria, y que hoy, por cierto, con orgullo lo decimos, este equipo de sindical muy fortalecido en el portón 3,
con la discusión que dimos de altura con los trabajadores y trabajadoras, económica y conducción, compañeros y compañeras del turno de día, compañeros y compañeras de los turnos, que se están quitando ya la venda de los ojos y están viendo cuáles son sus verdaderos dirigentes que están al frente y que van a seguir defendiendo sus derechos. E históricamente, rodilla en tierra, no lo van a adelantar. Ya empezaron, tienen días con una campaña mediática despiadada, con una campaña mediática tratando de engañar al país y incluso a los trabajadores y trabajadoras, cuando los verdaderos trabajadores saben quiénes hemos estado rodilla en tierra por defender los derechos y que vamos a lograr a corto y mediano plazo el mejor contrato de la historia del movimiento siderúrgico.